Bienvenidos nuevamente al aula virtual de Física 1. En esta ocasión, dando continuidad a la introducción a la física, vamos a estudiar como contenido el análisis dimensional. En la clase anterior hemos estudiado lo que eran los conceptos fundamentales de la física, la introducción a la física, la diferencia entre las magnitudes fundamentales, la diferencia entre las magnitudes derivadas, y etcétera, etcétera. En esta ocasión nos compete estudiar un tema muy importante en la física que es el análisis dimensional. Bien, como siempre hacemos, lo primero que vamos a hacer es arrancar de algunos conceptos previos o conceptos fundamentales que nos van a ayudar al dominio del contenido. Acuérdense que la parte teórica es el fundamento de la práctica. Sin la teoría no hay práctica, no pueden vivir separados. Así que vamos a partir de algunos conceptos fundamentales que tenemos que dominar en este contenido. Lo primero que hay que saber es qué es una dimensión. Si estamos hablando de análisis dimensionales, evidentemente lo primero que hay que entender es qué vamos a entender por dimensión. Entonces vamos a decir que en física una dimensión es cada una de las magnitudes que sirven para definir las propiedades básicas de un objeto. Así, la dimensión de la distancia es la magnitud longitud, independientemente en qué se exprese, si está en metros, si está en kilómetros, si está en millas, etc. Frecuentemente las dimensiones se escriben con letras mayúsculas y entre corchetes, siendo esto simplemente una costumbre que se ha adquirido en la física a través de los años. Cabe mencionar que no pasaría nada si no se hace de esta manera. Es simplemente una forma que se ha adoptado. Y en los ejercicios va a ver que yo ocupo esa forma, pero no es una camisa de fuerza meramente, ¿verdad? Entonces, acá cuando nos referimos a dimensión, no cree que nos estamos refiriendo a la primera, la segunda, la tercera dimensión matemática, sino que cuando estamos hablando de dimensión, lo que nos estamos refiriendo son específicamente a las magnitudes que sirven para definir las propiedades básicas de un objeto. La primera de las dimensiones, evidentemente, es la longitud. La longitud, nosotros la vamos a expresar en su dimensión con una L mayúscula entre corchetes. Independientemente si estamos midiendo una longitud en centímetros, en millas, en kilómetros, en decámetros, en hectómetros, en pies, pulgadas, gemes, codos, cuartas, lo que nosotros estemos midiendo de longitud no importa. Sabemos que en el sistema internacional su unidad principal es el metro y cuando estemos haciendo ejercicio pues va a tocar convertir si está en un sistema incorrecto, pero cualquier medición que nosotros hagamos de longitud, su dimensión va a ser L mayúscula, ¿verdad? La segunda dimensión es masa, representado por la letra M mayúscula entre corchetes. Nuevamente, independientemente en lo que esté representado la masa. Si está en kilogramos, si está en gramos, si está en hectogramos, decagramos, miligramos, centigramos, etcétera, libras, onzas, o todo que nosotros conocemos, ojo, nosotros lo conocemos como peso, pero más adelante, en contenidos posteriores, vamos a aclarar la diferencia abismal que hay entre la masa y el peso, ¿verdad? Por el momento, pues todavía no vamos a hacer referencia a esas dos definiciones que son tan distintas y que nosotros solemos confundir. Entonces, en el caso, la masa va a estar expresado por una letra M mayúscula entre corchetes en su dimensión, ¿verdad? La tercera es el tiempo, igualmente, independientemente en lo que esté medido, sea segundo, sea minuto, sea hora, día, semanas, meses, años, lustro, décadas, milenio, o en cualquier magnitud que esté medida el tiempo. Entonces va a ser representada por una letra T mayúscula entre corchete, ¿verdad? Si usted se fija, estas tres dimensiones, que son las más utilizadas
en la física y son las que precisamente vamos a estar utilizando, ya se estudió en el video anterior, porque estas representan las magnitudes fundamentales, que son las 7 que ya habíamos estudiado. Y aunque casi no se utilice, vamos a simplemente nombrar las otras. Entonces nosotros vamos a trabajar las dimensiones simplemente L, M y T. Estas 3 vamos a trabajar. Las otras 4 que estudiamos en las magnitudes fundamentales de la física, simplemente las vamos a nombrar cuáles son las letras que tiene, pero no vamos a trabajar con ellas. Por ejemplo, en el caso de la temperatura, es este símbolo que está acá, es el Φ mayúscula. La corriente eléctrica es una I mayúscula entre corchetes. La intensidad luminosa es una J mayúscula entre corchetes. Y la cantidad de sustancia es una N mayúscula entre corchetes. O sea, estas son las letras de las 4 magnitudes fundamentales definidas por corriente eléctrica, temperatura, intensidad luminosa y cantidad de sustancia. No las coloqué porque nosotros nos van a interesar simplemente estas 3. La longitud, la masa y el tiempo son las con las que vamos a estar trabajando mayormente en toda esta primera parte de la física 1. Longitud, masa, tiempo. Por costumbre o por ortografía, por así llamarlo, se suelen representar con letras mayúsculas dentro de corchetes. Aunque ya va a ver usted que mediante la práctica y los temas vayan avanzando, evidentemente no vamos a estar haciendo eso porque es quitadera de tiempo estar colocando los corchetes, ¿verdad? Simplemente son representaciones que cuando usted vea en un libro, ese es su significado. Lo que está diciendo es simplemente la dimensión física, ¿verdad? Longitud, masa y tiempo. Acá tenemos el cuadrito, mismo cuadro que estaba en el video anterior. Longitud, su unidad en el sistema internacional es el metro, su símbolo es la M y su dimensión es la L mayúscula entre corchete, todo entre corchete, ¿verdad? La masa es el kilogramo, representado con el símbolo kg, y en su dimensión es una M mayúscula con corchete. El tiempo, su unidad principal es el segundo, representado por una S minúscula, y en su dimensión es T mayúscula entre corchete. La temperatura, representada en Kelvin, una K mayúscula, y su representación o su dimensión es la letra griega Φ mayúscula entre corchetes. Intensidad de la corriente, que es el amperio, representado por el símbolo A, y en este caso, pues, en su dimensión es una I mayúscula. La intensidad luminosa, que en su unidad es la candela, el símbolo es CD, su dimensión es una J entre corchetes. Y la cantidad de sustancia, que es el mol, su símbolo es simplemente mol, y la dimensión es una N mayúscula entre corchetes. Segunda definición fundamental. Ya vimos qué significa dimensión, ¿verdad? Menciones cada una de las magnitudes que sirven para definir las propiedades básicas de un objeto. Ahora vamos a definir lo que es precisamente el análisis dimensional. Si ya sabemos a qué hace referencia la dimensión, ahora veamos qué hace referencia el análisis dimensional. ¿Qué vamos a entender nosotros cuando se hable de análisis dimensional? Es un tema muy útil en la física, pues, más en la física de años básicos y bachillerato. Cuando nosotros nos refiramos al análisis dimensional, vamos a decir que es el procedimiento para determinar si una expresión física es correcta o no, mediante la comparación de las dimensiones de ambos miembros de una ecuación. El análisis dimensional tiene la certeza que las dimensiones de una cantidad coinciden. Es decir, que el análisis dimensional resulta muy útil, ya que elimina los errores en los cálculos. Por ejemplo, si un ejercicio, por poner un ejemplo, si un ejercicio sobre velocidad, resolvimos todo nuestro ejercicio y a mí me preguntaban cuál era la velocidad de tal objeto y mi respuesta al hacer todo el proceso me dio metros sobre segundo al cuadrado, algo está pasando ahí.
ya que las dimensiones de una velocidad, como ya lo vimos en la clase anterior, la velocidad es simplemente metros sobre segundo. El metro es una unidad de longitud y el segundo es una unidad de tiempo. Por lo tanto, esto me ayuda, el análisis dimensional nos ayuda a saber si nuestro problema está en la dimensión correcta. Está dimensionalmente correcta, le vamos a decir nosotros, si nuestra respuesta coincide con la dimensión que debería de tener la magnitud. Es bastante útil este contenido. Número 3. ¿Qué son las ecuaciones dimensionales? Las ecuaciones dimensionales, como su nombre lo dice, ecuaciones, acuérdense que proviene del griego equus, que significa equidad o igualdad. Cuando nos referimos a ecuaciones dimensionales, vamos a decir que son aquellas que expresan la relación que existe entre una magnitud derivada y las magnitudes fundamentales. Bien, estos serían los conceptos previos sobre el análisis dimensional. Continuamos entonces, ya vimos los conceptos previos y ahora vamos a definir para qué sirve el análisis dimensional. O sea, para qué nos va a servir a nosotros el análisis dimensional. Número 1. Expresa las magnitudes derivadas en términos de las magnitudes fundamentales. Por ejemplo, si se tiene la velocidad, por ejemplo, en metros sobre segundos, esto estará presentado en dos unidades fundamentales. El metro, que es una unidad de longitud, y el segundo, que es una unidad de tiempo. Entonces, ¿el para qué sirve? Sencillamente expresar las magnitudes derivadas en términos de las magnitudes fundamentales, es decir, en términos de las 7 principales. Número 2. Comprueba la veracidad o la falsedad de las fórmulas físicas. Es decir, una fórmula se acepta como tal, es decir, se acepta como verdadera, si cumple con el análisis dimensional. Es decir, si cumple con ser dimensionalmente correcta. Caso contrario, no será considerada como una ecuación o una fórmula física de no cumplirse. Número 3. Sirve para deducir nuevas fórmulas a partir de datos experimentales. Esto más que todo cuando se ocupa el método empírico, donde los nuevos estudiosos de la física, cuando al intentar postular nuevos descubrimientos, tienen que cerciorarse que la fórmula que están ocupando, la matemática que están ocupando, sea dimensionalmente correcta. Y la número 4, ¿para qué sirve? Sencillamente para una comprobación cualitativa de las ecuaciones. Permite hacer una comparación entre ambos miembros de una ecuación para ver si cumplen o no con ser dimensionalmente correcta. Vamos a ver algunos ejemplos de precisamente esto que estamos hablando. Ya vimos algunos conceptos básicos, ya vimos para qué sirve el análisis dimensional y ahora vamos a ver algunas propiedades, por así llamarlas, aunque simplemente son como condiciones o reglitas en los ejercicios sobre el análisis dimensional. En este caso vamos a trabajar o vamos a definir dos propiedades fundamentales para considerar en una fórmula o ecuación física, refiriéndonos a ellas como que si fuera dimensionalmente correcta. Si no cumple una, oiga bien, si no se cumple una de estas dos propiedades, entonces la fórmula no es dimensionalmente correcta, como ya lo vamos a ver en los ejemplos posteriores. Primera propiedad que debe cumplir una ecuación. Imagínense, todas las fórmulas que existen hasta ahorita, tanto en la matemática como en la física, deben cumplir estas dos propiedades del análisis dimensional. Si no cumplen estas dos propiedades, entonces no se considera como una fórmula dimensionalmente correcta, ¿verdad? El número 1 es el principio de homogeneidad dimensional o
por su descubridor, el principio de Fourier. ¿Qué dice el principio de homogeneidad dimensional o el principio de Fourier? Este simplemente nos indica que los términos en estos casos van a ser considerados como indica que cada uno de los términos monomios de la ecuación dimensional serán iguales dimensionalmente. ¿A qué hace alusión este párrafo? Principio de Fourier. Nos indica que cada uno de los términos, o sea, cuando se habla de términos estamos refiriéndonos a cada una de las partes que tiene una ecuación separados por sumas y restas, ¿verdad? Lo que en matemáticas se conoce como un monomio. De una ecuación dimensional serán iguales dimensionalmente. Entonces, imagínense que nosotros tengamos una ecuación, por ejemplo, el teorema de Pitágoras, por poner un ejemplo rápido. El teorema de Pitágoras dice que c cuadrado es igual a cuadrado más b cuadrado. Entonces, el miembro izquierdo solo contiene un monomio, que es c cuadrado. El miembro derecho contiene dos monomios, que son a cuadrado más b cuadrado. El principio de homogeneidad dimensional o principio de Fourier lo que a mí me dice es que cada monomio de la ecuación serán dimensionalmente iguales. Entonces, ¿a qué hace alusión la C? La C hace alusión a un lado del triángulo. La A hace alusión a otro lado del triángulo y la B hace alusión a otro lado del triángulo. Estamos hablando de tres longitudes. Por lo tanto, esa ecuación es dimensionalmente correcta porque cada monomio es dimensionalmente correcto con el anterior. Esto es lo que nos dice básicamente el principio de Fourier. Hay que tomar en cuenta lo siguiente. En toda suma o resta correcta de magnitudes físicas, cada uno de los términos deben tener las mismas dimensiones que la suma o resta total. Para comprender esto, hagamos un ejemplo bastante sencillo. Imagínense que nosotros quisiéramos sumar 3 kilogramos sobre metro cúbico más 8 kilogramos sobre metro cúbico. Estos son densidades, ¿verdad? Si analizamos la tabla, estos son magnitudes de densidad. Entonces, imagínense que un objeto tiene 3 unidades de densidad y el otro 8 unidades de densidad. Si nosotros quisiéramos sumarlo, o más bien, si lo vamos a sumar, tenemos que cerciorarnos que la fórmula sea dimensionalmente correcta. Es decir, que cada monomio coincida con tener las mismas dimensiones. Es lo que básicamente en matemáticas se le llama término semejante, en pocas palabras, ¿va? Para que lo pongamos sencillo. Entonces, kilogramos sobre metro cúbico y kilogramos sobre metro cúbico, esto tiene el aval de poderse sumar. Entonces aquí decimos simplemente 3 más 8 es 11 y colocamos la misma dimensión, kilogramos sobre metro cúbico. Si analizamos la fórmula, esta fórmula es dimensionalmente correcta. Cada monomio tiene la misma dimensión que si nosotros sumamos o restamos el miembro izquierdo de la ecuación. Otro ejemplo puede ser, si nosotros sumamos 9 metros más 6 metros menos 7 metros, en este caso 9 metros más 6 metros, esto nos da 15 metros. Menos 7 metros, esto me da 8 metros. Entonces, si nosotros analizamos, esto tiene 3 términos, es un trinomio. Entonces, los 3 términos están dimensionalmente correctos, o sea que tiene permiso de sumarlos o restarlos. Y eso implica que su respuesta va a tener la misma dimensión que obviamente su sumando. Ahora, pero imagínense que esté sumando un área, 9 metros cuadrados más 6 metros menos 7 metros. Entonces, el 9 metros cuadrados, como no es dimensionalmente correcto con el resto, no habría una respuesta concreta, más bien habría una respuesta planteada, como es este último ejemplo. Si nosotros tenemos 5 kilogramos sobre metro cúbico y lo queremos sumar, que esto es una densidad, lo queremos sumar con 14 segundos, que es tiempo, ¿cómo voy a sumar densidad y tiempo si son dos magnitudes distintas? Esto no es dimensionalmente correcto. Por lo tanto, no existiría una respuesta. Más bien, se dejaría planteada como está actualmente. Es decir, solo se reescribiría. Le podemos hacer una comparación con la reducción de términos semejantes de las que se hablaba en suma o resta de monomios o de polinomios en matemáticas. Solo que acá le vamos a llamar el principio de homogeneidad dimensional o principio de Fourier.
todas las fórmulas que tengan involucrados monomios o polinomios, todo el miembro izquierdo, y al hacer la operación tiene que coincidir con todo el miembro derecho al hacer su operación. Esto significa que solo se pueden sumar o restar magnitudes físicas de la misma dimensión. En una forma práctica, lo que se debe hacer es cambiar los signos de la suma o la resta por los signos de la igualdad. Entonces, en física, cuando estamos analizando dimensionalmente una fórmula, lo que conviene hacer es, para analizar una ecuación, olvidarse de los signos más o los signos menos. Y simplemente donde aparezca un signo más o un signo menos, colocar el signo igual. Veamos este último ejemplo. Imaginémonos esta fórmula. La fórmula dice ax al cuadrado más by es igual a cd. Miembro izquierdo tenemos una suma de dos monomios y si se cumple la igualdad, esta magnitud es dimensionalmente correcta con esta magnitud y es dimensionalmente correcta con esta. Entonces, para analizarlo, lo que conviene es intercambiar el signo más por una igualdad, porque acá no nos interesa la cantidad, aclaro, no me interesa la cantidad. Lo que me interesa es simplemente su dimensión, no cuánto me va a dar. Aquí no es que 3 más 3 es 6, que 3 menos 3 es 0, no. Si aquí lo que me interesa es simplemente qué es metros, qué es tiempo, qué es longitud, qué significa si es una masa, si es una intensidad de la corriente o lo que sea. O sea, en este caso, lo podemos analizar por separado como que cada uno sea una dimensión distinta. Y si usted recuerda, las dimensiones siempre las vamos a colocar entre corchetes, ¿verdad? Esto solo es por cuestiones estéticas. Entonces aquí tendríamos el primer monomio ax al cuadrado debería de ser dimensionalmente correcta con el segundo monomio que es by, y esto tendría que ser dimensionalmente correcta con el tercero que es cd. Es decir, al realizar esta operación, la magnitud que me da acá tiene que ser de la misma dimensión que esta y tiene que ser de la misma dimensión que esta si representase una fórmula o una ecuación científica o matemática. Nos vamos entonces a la segunda propiedad. La segunda propiedad nos dice lo siguiente. Todas las ecuaciones dimensionales deben expresarse como productos y nunca como cocientes. Esto como que también otra parte estética. Entonces, estas son las dos únicas propiedades que vamos a trabajar. Es decir, la primera nos dice que en toda suma o resta de monomios en una ecuación, cada monomio debe ser dimensionalmente correcto para poderse sumar o restar con otro monomio. Y la respuesta de un miembro de la ecuación debe ser de la misma dimensión que la incógnita en el otro miembro de la ecuación. Y la segunda propiedad nos dice que todas las ecuaciones dimensionales deben expresarse como productos y nunca como cocientes. ¿Qué significa esto? Imaginemos, por ejemplo, la siguiente expresión. Supóngase que como respuesta final nos dé dimensión masa por longitud sobre tiempo al cuadrado. Masa por longitud sobre tiempo al cuadrado. Esto me suena que es el newton, metro, kilogramo por metro sobre segundo al cuadrado. Sí. Entonces, si nosotros tenemos masa por longitud sobre tiempo al cuadrado, según la segunda propiedad de cómo expresar el análisis dimensional, todas las ecuaciones dimensionales deben expresarse como producto y nunca como cociente. Es decir, que aunque esto nos dé como resultado, que por cierto debería estar entre corchetes, aunque esto nos dé como resultado, tendríamos que arreglarlo. Ahora, ¿cómo lo arreglamos? Esto es bien sencillo. ¿Recuerda usted las propiedades de potencias? En este caso, si queremos quitar el denominador, por así decirlo, lo que hay que hacer es simplemente subirlo al numerador. Pero en ese traslado de cuando se sube al numerador, recuerde que su exponente por propiedad de potencia cambia de signo, ¿verdad? Entonces me quedaría expresado realmente como masa por longitud por tiempo a la menos 2.
¿verdad? Simplemente el t cuadrado que se encuentra en el denominador pasa al numerador y cambia de signo su exponente, no su coeficiente, ¿verdad? Una propiedad de potencias. Ahora, para entender mejor esta propiedad, vamos a recordarla, recordando las propiedades de potencia. Así de manera rápida. Yo sé que la mayoría de esta parte, a estas alturas, pues posiblemente ya la dominamos. Imagínense esto. Tenemos 1 sobre a a la m. Por propiedad, el a a la m, que está en el denominador, al subirlo, cambia de signo su exponente, más no su coeficiente. Entonces aquí me quedaría simplemente el 1 como coeficiente que no se escribe y el a a la m pasaría a negativo su exponente. Ahora imagínense que tuviera 7 sobre 5 al cubo. Si aplico esta propiedad, el 5 al cubo que se encuentra en el denominador pasa a multiplicar, ¿ves? Porque hay que expresarlo como producto. Entonces me quedaría 7 por 5, pero su exponente cambia de signo. Y quedaría 7 por 5 a la menos 3, ¿verdad? Es simplemente una propiedad de potencia. Si esto nosotros lo podemos comprobar perfectamente en una calculadora, si colocamos 7 sobre 5 al cubo y le damos igual, nos va a tirar una cantidad en decimal. Y si multiplicamos 7 por 5 a la menos 3, nos va a tirar la misma cantidad en decimal. Por lo tanto, esto es una propiedad que es fácilmente verificable con el uso de una calculadora. Entonces, en el análisis dimensional vamos a procurar que las respuestas finales a la hora de hacer el análisis siempre se encuentren expresadas como productos y nunca como cocientes. Y esas serían las dos únicas propiedades que vamos a utilizar en el análisis dimensional. Por aquí tenemos otro ejemplo. Si tenemos x sobre y a la quinta y lo queremos expresar como un producto, simplemente el y a la quinta del denominador pasa al numerador. Ojo, no estoy despejando fórmulas, aclaro desde ya eso. Y aquí no estoy haciendo ningún despeje. Simplemente estoy convirtiéndolo de cociente a producto. Entonces, el y a la quinta pasa al numerador y en ese traslado el 5, que es el exponente, cambia de signo y ya queda expresado como una multiplicación o un producto. Si tenemos b sobre c a la cuarta por d, todo el denominador, el c a la cuarta por d, al pasarlo al numerador, sus exponentes cambiarían de signo. Entonces me queda multiplicada la b por estos dos elementos, solo que la c me quedaría a la menos 4 y la d me quedaría a la menos 1. Una pequeña propiedad de potencia, ¿verdad? No es regla del análisis dimensional, sino que simplemente la manera de cómo expresar un cociente en forma de producto, aplicando una propiedad de potencia sencilla. Bien, hablamos menos, trabajamos más. Pasamos a los ejemplos entonces. Ejemplo número 1. Demuestre que la expresión v es igual a t es dimensionalmente correcta. Aclaro, no me interesa qué fórmula es, no me interesa qué tema le pertenece, no me interesa siquiera si es una fórmula o no es una fórmula. No me interesa. Simplemente hay que analizarlo si es dimensionalmente correcta o no. No nos detengamos a ver, ¿y esto de qué será? ¿Será una velocidad? Velocidad igual a aceleración por tiempo. ¿Existirá esa fórmula? No nos preguntemos eso no nos interesa en este contenido. Simplemente nos interesa si la fórmula es dimensionalmente correcta o no. Y me dicen, ¿dónde? ¿Qué es la v? Velocidad. ¿Qué es la a? Aceleración. ¿Y qué es la t? Tiempo o instante de tiempo. Entonces, si esta fórmula existiera o existe y se puede utilizar, es porque es dimensionalmente correcta. Caso contrario, no. Entonces, vamos a demostrarlo si lo es o no. Paso número 1. Vamos a buscar en la tabla de magnitudes las que están involucradas en el problema. Acá tenemos las magnitudes fundamentales, las 7, y las magnitudes derivadas, que son estas dos. ¿Ya? Estas 13. Entonces, aquí las involucradas son velocidad. Velocidad es una derivada. Aquí está. Entonces, metro por segundo. Aquí está, ¿ven? Metro sobre segundo, más bien. Hablemos con propiedad.
Aceleración es una derivada también. La aceleración está aquí. Entonces la aceleración, metros sobre segundo al cuadrado. Y tenemos una del tiempo, que esta es una magnitud fundamental. Tiempo. Está expresado en segundo. Como paso número 2 vamos a cambiar los valores de la fórmula dada por las unidades de medida correspondientes. ¿Qué significa eso? Que donde aparece velocidad vamos a sustituirlo por metros sobre segundo. Donde aparece aceleración vamos a sustituirlo por metros sobre segundo al cuadrado. Y donde aparece tiempo vamos a sustituirlo por segundo. Hacemos eso en limpio. Y aquí está, ¿miren? Velocidad es igual a aceleración por tiempo. ¿Qué dijimos que era velocidad? Metros sobre segundo según la tabla. ¿Qué es aceleración? Metros sobre segundo al cuadrado. ¿Y qué es el tiempo? Segundo. Ahora, como siguiente paso, lo que vamos a hacer es sustituir las unidades por sus dimensiones. Este paso lo podemos obviar y colocar de un solo las dimensiones. No lo sugiero. Desde ya le aviso, no lo sugiero, pero lo podemos obviar, ¿ya? Colocar de una sola vez, en este caso, colocar de una sola vez las dimensiones, ¿verdad? Entonces, metro, dimensión, longitud, ¿verdad? Segundo, dimensión, en este caso, tiempo. Metro, dimensión, longitud, segundo al cuadrado, tiempo al cuadrado. Y segundo, tiempo. Entonces sustituimos y me quedaría en el miembro izquierdo, longitud sobre tiempo. En el miembro derecho, longitud sobre tiempo al cuadrado por segundo, que es tiempo. Ya están expresados en forma dimensional. Ojo, como no es una suma, una resta, aquí no le pongo igual. El igual solo es para las sumas o las restas. Entonces, como paso número 4, vamos a utilizar el principio de potenciación y vamos a simplificar. En el miembro izquierdo no hay nada que hacer, pero en el miembro derecho yo puedo simplificar. En este caso, el tiempo al cuadrado lo podemos definir como tiempo por tiempo o directamente en este paso simplificarlo, ¿verdad? Yo lo voy a hacer lo más específico posible el ejemplo, pero usted se puede ahorrar los pasos que quiera. Entonces, tiempo al cuadrado realmente es tiempo por tiempo. Y aquí podemos simplificar un tiempo de denominador con un tiempo del numerador. Acuérdense que como es una multiplicación, es permitido simplificar antes de operar. Entonces, ¿qué es lo que me quedó en el miembro izquierdo? Longitud sobre tiempo. ¿Qué es lo que me queda en el miembro derecho? Longitud sobre tiempo también. Desde ya podemos determinar que es dimensionalmente correcto. ¿Ya? Es dimensionalmente correcto porque en ambos miembros me quedó que es una unidad de longitud sobre una unidad de tiempo. Pero si usted recuerda la propiedad número 2 del análisis dimensional, este me dice que las unidades tienen que estar representadas como productos y no como cocientes. Entonces, como paso 5, vamos a aplicar la propiedad de potencia para subir los denominadores. Es decir, este denominador pasaría a numerador y este otro denominador pasaría a numerador. Entonces me quedaría longitud sobre tiempo a la menos 1 es igual a longitud sobre tiempo a la menos 1. Y como me quedó el miembro izquierdo igual al miembro derecho, concluimos diciendo que es dimensionalmente correcta nuestra ecuación. Vamos al ejemplo número 2 entonces. El ejemplo número 2 me dice, demuestre que la expresión t igual d sobre v es dimensionalmente correcta, donde d es distancia, v es velocidad y t es instante de tiempo. Nuevamente aclaro, no me interesa si la fórmula existe o no existe. Lo que vamos a hacer es comprobar si es correcta o no es correcta dimensionalmente hablando. Entonces, como paso número 1, ya sabemos que vamos a buscar en la tabla las magnitudes que están involucradas, tanto en la tabla de magnitudes fundamentales como en la tabla de magnitudes derivadas. Entonces tenemos D. D es una distancia. Si la buscamos, evidentemente no vamos a encontrar distancia.
Una distancia es una longitud. Por lo tanto, tenemos la primera unidad fundamental, que es distancia como longitud. Tenemos velocidad, que en este caso, como no es velocidad angular, nos quedamos como velocidad, es metro por segundo. Y en el caso el tiempo es una magnitud fundamental y es segundo. Aquí están las tres identificadas o las tres involucradas. En el paso número 2 vamos a cambiar los valores de la fórmula que ya me dan por las unidades de medida que me están otorgando acá. Es decir, velocidad voy a colocar metro sobre segundo. En longitud voy a colocar metro y en tiempo voy a colocar segundo. Entonces, realizamos esa acción, agarramos la fórmula original que es T es igual a D sobre V. Como T representaba tiempo, el tiempo está en segundos. D representa una distancia, la distancia es una longitud que está expresada en metros y V es una velocidad que se encuentra expresada por metros sobre segundo. Ahora, como paso número 3, vamos a sustituir las unidades por sus respectivas dimensiones. En el caso segundo, su dimensión es tiempo, mayúscula T. Metro, su dimensión es L, que es la longitud, y metro sobre segundo sería L sobre T. Tenemos esto, un poco de matemática, aplicamos extremos por medio. Si es necesario, agregamos un 1 donde haga falta. En este caso, lo agregamos como denominador, donde se encuentra el entero, y me quedaría longitud sobre 1 entre longitud sobre T. Aplicamos método de oreja de taza o método de sándwich, o ahí ve usted cómo le llama, extremos por medio. Multiplicamos los extremos y multiplicamos los medios. Pero acá en el paso número 4 me aclara, dejarlo solo planteado. Entonces me quedaría que T va a ser igual a L por T y 1 por T, que simplemente, 1 por L, perdón, que es simplemente L. Esto me permite observar claramente que podemos simplificar en el numerador y en el denominador la longitud. Entonces, como siguiente paso, vamos a simplificar los elementos comunes. En este caso, longitud. Una longitud de arriba la simplificamos con una longitud de abajo y si usted nota, simplemente me quedó en el miembro izquierdo T de tiempo y en el miembro derecho T de tiempo, sin realizar ningún arreglo de exponentes ni nada por el estilo. Entonces concluimos que la fórmula es dimensionalmente correcta. Es decir, esta fórmula posiblemente exista y se puede utilizar porque es dimensionalmente correcta. Vamos al ejemplo número 3. Veamos qué nos dice el ejemplo número 3. Demuestre que la expresión v es igual v sub i más a por t cuadrado es dimensionalmente correcta. ¿Dónde? Me dicen que la v significa velocidad, vi significa velocidad inicial, a sigue significando aceleración y t es el instante de tiempo. Entonces, como paso número 1, que ya sabemos, vamos a buscar en la tabla las magnitudes involucradas en el problema. Ocupamos las dos tablitas acá, la tabla de las magnitudes fundamentales, la tabla de las magnitudes derivadas y vamos a buscar los que se encuentren involucrados en este caso. Velocidad, si lo buscamos, esa es una magnitud derivada. Entonces, la velocidad está acá. Comencé con aceleración. Bueno, la aceleración, metro por segundo al cuadrado. Tenemos la velocidad, que me va a servir también para la velocidad inicial, porque aquí no hay nada que diga velocidad inicial o velocidad final. Se entiende que estamos hablando de la misma magnitud, que es velocidad, independientemente se refiera a velocidad inicial o se refiera a velocidad final. Por lo tanto, cada vez que se menciona velocidad, a menos que sea velocidad angular, se va a significar simplemente velocidad. Ahora me falta t, que es tiempo. El tiempo es una magnitud fundamental y está en esta tabla, que es segundo. Por lo tanto, tenemos
Vamos a sustituir como paso número 2, cambiar los valores de la fórmula que ya me dieron por las unidades de medida correspondientes. En donde dice V, vamos a colocar metros sobre segundo. Donde dice V sub I, vamos a colocar metros sobre segundo también. Más, y aquí hay dos monomios, por lo tanto vamos a aplicar el principio de homogeneidad de Fourier. Tenemos la aceleración, que es metros sobre segundo al cuadrado, y tiempo al cuadrado, que sería segundo al cuadrado. Sustituimos entonces, pasamos en limpio acá. La fórmula es velocidad es igual a velocidad inicial más aceleración por tiempo al cuadrado. Analicémoslo si es dimensionalmente correcta. Primero sustituimos velocidad, metro sobre segundo. Velocidad inicial, metro sobre segundo. Más aceleración, que es metro sobre segundo al cuadrado, por el tiempo al cuadrado, que es segundo al cuadrado. Como siguiente paso, se sustituyen las unidades por las dimensiones. Todos los metros son longitudes y todos los segundos son tiempo. Por lo tanto, en el miembro izquierdo tendría L sobre T. El miembro derecho, el primero sería L sobre T. Y acá es donde yo le explicaba que conviene, cuando son polinomios, cada monomio conviene trabajarlo por separado. Es decir, este primer monomio lo igualo con este segundo monomio. Recuerden, no estoy resolviendo nada, no estoy queriendo saber cuál es la cantidad física. Lo que estoy demostrando es si dimensionalmente correcta o no. Por lo tanto, en este caso, los signos más o los signos menos aquí no influyen como suma o como resta como tal. Simplemente lo puedo sustituir por el símbolo de la igualdad para que no me haga estorbo, ¿ya? Entonces, acá tendríamos metros sobre segundo al cuadrado, que sería L sobre T cuadrado, por segundo al cuadrado, que sería T cuadrado. Ahora, si nosotros notamos el miembro izquierdo con el primer término del miembro derecho, resulta que son dimensionalmente correctos. Pero ahora hay que ver si el segundo término del miembro derecho también es dimensionalmente correcto. Para ello, vamos a simplificar las fracciones que se encuentran tanto en el numerador como en el denominador. Aquí no hay necesidad de romperlo en t por t y t por t. Aquí directamente t cuadrado lo podemos simplificar con t cuadrado. Como es un producto de dos fracciones, acuérdense que en el producto de dos fracciones es permitido simplificar antes de operar. Por lo tanto, ¿qué me quedó en el miembro izquierdo? L sobre t. En el miembro derecho, el primer término me quedó L sobre t. Pero el segundo término me quedó simplemente L. Entonces, creo que es bastante evidente, ¿verdad? A pesar de que podemos aplicar la propiedad de potencias al subirlo, entonces este denominador pasaría a numerador y cambia de signo su exponente. Entonces me quedaría L por t a la menos 1. En el primer miembro me quedaría L por t a la menos 1. Y el segundo término me quedaría simplemente L. ¿Qué significa eso? Que concluimos que no es dimensionalmente correcta. Es decir, esta fórmula no existe o no la podemos ocupar porque no cumple el principio de homogeneidad. Es decir, yo no pudiera sumar. Imagínense que la velocidad inicial me dé 20 y la aceleración por tiempo al cuadrado me dé 40. Este 20 con este 40 no lo pudiera sumar porque este 20 sería metros sobre segundo y este 40 sería metro. No pudiera sumar eso, sencillamente. Si ya lo trasladamos a un ejercicio físico, esto no se puede sumar ni restar. Entonces acá ponemos que no es igual dimensionalmente hablando. O sea, no tiene la misma dimensión. Vamos al ejemplo número 4 y vamos a ver qué es lo que me dice este ejemplo. Ejemplo número 4 me dice, demuestre que la expresión P es igual a F sobre A es dimensionalmente correcta, donde la P significa presión, la F significa fuerza y la A significa área. Vamos a analizar, repito, no me interesa si esta fórmula existe o no existe, si es válida o no es válida. Lo que vamos a hacer es demostrarlo, si es dimensionalmente correcta o no. Entonces, como paso número 1,
Vamos a buscar las magnitudes involucradas en el problema. Entonces, agarramos las tablas de las magnitudes fundamentales y las magnitudes derivadas y lo que hacemos es buscar cada uno de ellos. Si la P significa presión, presión es una magnitud derivada. Entonces buscamos la presión y la presión es Pascal, pero no le vamos a poner Pascal, sino que le vamos a poner Newton sobre metro cuadrado. La F significa fuerza. La fuerza está aquí. Entonces, la fuerza nosotros le vamos a poner, en vez de Newton, lo que vamos a poner es kilogramo por metro sobre segundo al cuadrado. No es necesario ponerle Newton. Y en el caso del área, es una magnitud derivada también, que sería el metro cuadrado. Paso número 2. Vamos a cambiar los valores de la fórmula dada por las unidades de medida correspondientes. Como esto ya lo buscamos, simplemente lo sustituimos. La fórmula dice que la presión es igual a fuerza sobre área. Entonces la presión, según las tablas de las derivadas, es el Pascal, que es Newton sobre metro cuadrado. La fuerza quedaría como Newton, que es kilogramo por metro sobre segundo al cuadrado, y el área es metro cuadrado. Entonces acá hay que intercambiar este Newton de aquí. Lo pudimos haber hecho de un solo, ¿verdad? Porque el Pascal es Newton sobre metro cuadrado, pero el Newton es kilogramo por metro sobre segundo al cuadrado. Entonces lo cambiamos y me quedaría en el miembro izquierdo kilogramo por metro sobre segundo al cuadrado entre metro cuadrado, y en el miembro derecho kilogramo por metro sobre segundo al cuadrado entre metro al cuadrado. Siguiente paso, sustituir las unidades por sus dimensiones. Entonces, kilogramo, dimensión masa, metro, dimensión longitud, segundo, dimensión tiempo. Cambiamos todo. Miembro izquierdo me quedaría masa por longitud sobre tiempo al cuadrado entre longitud al cuadrado. Y en el miembro derecho me quedaría masa por longitud sobre tiempo al cuadrado entre longitud al cuadrado. Si usted se fija, desde ya podemos observar que es dimensionalmente correcta, porque me quedaron igualito tanto la parte izquierda como la parte derecha. Pero vamos a continuarlo hasta la mínima expresión, ¿verdad? Vamos a agregar un 1 donde haga falta, ahora es en el denominador de la parte de abajo. Entonces, agregamos un 1 en ambos miembros para poder aplicar el método de sándwich, método de oreja de taza o método de extremos por medios, pero dejando simplemente planteado. Por lo tanto, en el numerador, que es el extremo, me quedaría m por L por 1. El 1 no lo pongo. Y en el denominador me quedaría t cuadrado por L cuadrado. Hacemos lo mismo en ambos miembros. Y como siguiente paso, vamos a aplicar el principio de potenciación y vamos a simplificar los elementos comunes. Entonces, en este caso, una longitud de arriba se puede ir con una longitud de abajo y nada más. Lo mismo para esto. O podemos romper las longitudes en dos, longitud al cuadrado y longitud por longitud. Este paso no es necesario, ¿verdad? Aquí directamente pude simplificar una longitud de arriba con una longitud de abajo y solo me quedaría una longitud abajo. Pero si rompemos es más fácil. Aquí puedo simplificar una longitud con cualquiera de estas dos y en el miembro derecho una longitud con cualquiera de estas dos también. Entonces me quedaría simplemente masa sobre tiempo cuadrado por longitud. Y en el otro, masa sobre tiempo cuadrado por longitud. Dimensionalmente correcto, pero acuérdese, en este caso, recuerde que tenemos que representarlo como un producto. Por lo tanto, estos dos denominadores se suben y al subirlo, sus exponentes cambian de signo sencillamente. Lo subimos y me quedaría masa por tiempo a la menos 2 por longitud a la menos 1 es igual a masa por tiempo a la menos 2 por longitud a la menos 1. Acá concluimos que es dimensionalmente correcta nuestra ecuación, ¿verdad?
Y vamos a dirigirnos al último ejemplo en este caso. Ejemplo número 5 me dice, la física establece que x es igual a vf al cuadrado más vi cuadrado sobre 2a. Es dimensionalmente correcta, donde x representa una distancia, vf y v sub i representan velocidades y la a representa aceleración. Demuestre que esto es cierto. Bien, si esta fórmula sí existe, porque ya me lo está aclarando el ejercicio, significa que tiene que ser dimensionalmente correcta. Así que como primer paso, como ya lo sabemos, vamos a buscar dichas magnitudes que están involucradas en el problema en los dos cuadros de magnitudes fundamentales y magnitudes derivadas. X dice que representa una distancia. Distancia es una longitud, por lo tanto, su símbolo es metro y su dimensión es L mayúscula. Las velocidades son metro por segundo, metro sobre segundo, y la aceleración es metro sobre segundo al cuadrado. Como siguiente paso, vamos a cambiar los valores de la fórmula dada por las unidades de medidas correspondientes. Pasamos en limpio. Y tenemos que la fórmula dice que x es igual a velocidad final al cuadrado más velocidad inicial al cuadrado sobre 2 veces la aceleración. Intercambiamos. La x es una distancia, por lo tanto es metro. Velocidad final al cuadrado es metro sobre segundo al cuadrado. Velocidad inicial también es metro sobre segundo al cuadrado y 2 veces la aceleración, que es metro sobre segundo al cuadrado. Entonces, aquí aplicamos propiedades de potencia. En miembro izquierdo no hay nada que hacer. En miembro derecho hay que distribuir el exponente. O podemos romper, y como es una fracción homogénea, podemos romper la suma en dos. Ahí como usted quiera, ¿verdad? En este caso voy a romper primero. Voy a distribuir el denominador en los dos términos del numerador. Y me quedaría de esta forma. Metro sobre segundo al cuadrado entre 2 veces metro sobre segundo al cuadrado más metro sobre un segundo al cuadrado entre 2 veces metro sobre segundo al cuadrado. O sea, simplemente es una fracción homogénea. Y en las fracciones homogéneas se permite romper la fracción y distribuir su denominador en común. ¿Ya? Ahora, en este punto, podemos sencillamente distribuir el exponente. Este cuadrado afecta a ambos términos de la fracción y me quedaría metro al cuadrado sobre segundo al cuadrado y en el segundo exactamente igual. Ya que hemos realizado todos los cálculos, ahora simplemente como siguiente paso sustituimos por sus respectivas dimensiones. En el caso de la masa, su dimensión es longitud. Metro, su longitud, su dimensión es longitud. En este caso el metro también es longitud, el segundo es tiempo, metro, longitud y segundo, tiempo. Sustituimos todo y en el otro miembro, en vez de ponerle el signo más, se le coloca el signo igual por el principio de homogeneidad de Fourier. Recuerde que aquí las sumas y las restas no afectan, no vamos a realizar una operación como tal, simplemente estamos analizándolas por separado. Ya lo tenemos acá. Y aplicamos multiplicación de extremos por medios o método oreja de taza, método del sándwich o como usted lo conozca en su lugar de origen, ¿verdad? Lo dejamos planteado. En el numerador me quedará L cuadrado por T cuadrado sobre T cuadrado por L. En el otro miembro, L cuadrado por T cuadrado sobre T cuadrado por L. Y directamente aquí podemos simplificar o separamos, eso ya depende de usted, pero aquí como están exactamente iguales, lo que podríamos hacer es eliminar de una sola vez. El L cuadrado lo podemos separar, los T cuadrado también si queremos, pero esto no es necesario, ¿verdad? Entonces, realizamos las separaciones si se desea, ¿ya? Para una mayor facilidad, y aquí podemos simplificar una L de arriba con una L de abajo, el T cuadrado de arriba con el T cuadrado de abajo, una L de arriba con una L de abajo y el T cuadrado de arriba con el T cuadrado de abajo. Entonces, en el miembro izquierdo me queda L
el primer monomio me queda simplemente L y el segundo monomio también me queda sencillamente L. Por lo tanto, si notamos, cada monomio es dimensionalmente correcto con el anterior. Por lo tanto, concluimos que es dimensionalmente correcta la fórmula. Es decir, esta fórmula existe y en algo lo vamos a ocupar. Bien, esto sería todo y nos vemos en la siguiente clase.